Tras los fenómenos atmosféricos y sísmicos, Puerto Rico debe estar más preparado y con mayor conciencia y conocimiento de las buenas prácticas en arquitectura, diseño y construcción. ¿Cómo lo haces? Aquí tendrás el acceso a este conocimiento de forma fácil y sencilla. Ahora comienza Arquitectura en Blanco y Negro. Saludos a todos y todas aquellos que nos escuchan. Yo soy el arquitecto Luis Vadillo Lozano, decano de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Y estoy con ustedes, como toda la semana, hablando de arquitectura, deseándoles a todos que se encuentren bien y en salud y recordándoles que Dios nunca nos abandona. Como siempre les digo, ustedes no han vivido ni vivirán un solo día sin arquitectura. Estamos siempre rodeados, protegidos y acompañados por la arquitectura, y así será por el resto de nuestras vidas. En este programa compartiremos con ustedes conocimientos de la profesión, aquellos que les sirvan para evaluar, observar, saber exigir y saber apreciar la buena arquitectura. Comparte conmigo, como de costumbre, nuestro coordinador de la Unidad de Historia y Teoría, el arquitecto Jesús Meléndez Vázquez. Saludos, Jesús. Saludos, decano. Un placer. Jesús, la semana pasada empezamos a hablar finalmente del movimiento moderno en la arquitectura en Puerto Rico y tocamos una figura interesantísima que es la figura del arquitecto Antonín Neco Domas, que es uno de los propulsores del movimiento moderno en la arquitectura en Puerto Rico, y vimos las similitudes de algunos de sus proyectos, no todos, pero algunos de sus proyectos residenciales, con aquella arquitectura de la pradera propuesta por Frank Lloyd Wright, que tan ampliamente discutimos en programas anteriores. Y empezamos a mencionar otra figura importantísima, como lo fue el arquitecto Henry Klum. Y más o menos el contexto histórico donde esto ocurrió, en un contexto de transformación política, económica en Puerto Rico, que se da a la luz de algunas ofertas sociales diferentes y bajo la tutela y el auspicio de unas figuras políticas de mucha importancia. Habíamos hablado obviamente del gobernador Tocqueville, posteriormente del gobernador Luis Muñoz Marín, la alianza y el frente tan fuerte que presentaron estas dos figuras mientras Tocqueville era gobernador y Luis Muñoz Marín era presidente del Senado, y luego cuando finalmente Luis Muñoz Marín se convierte en el primer gobernador electo por los puertorriqueños, electo por los puertorriqueños. Hablamos también de figuras como Teodoro Moscoso y de figuras importantísimas, en este caso, de don Jaime Benítez, rector primero, presidente después de la Universidad de Puerto Rico, y quien fue el gran auspiciador del arquitecto con quien vamos a comenzar a hablar hoy, que es el arquitecto Henry Klum. Sin tomar más tiempo, vamos a proceder con la presentación para compartirla con nuestro oyente. Claro que sí. Déjame presentar algunas imágenes para incentivar la conversación. Y así mismo es. Creo que una de las figuras más influyentes de la arquitectura aquí en Puerto Rico y que en cierta manera establece una interpretación de la arquitectura moderna en Puerto Rico distinta, ¿verdad? Que no es muy típico verlos en otros países como en Brasil, México y Venezuela, como exploramos en programas anteriores. Ahora bien, la figura de Henry Klum, que es un arquitecto alemán que se muda a Puerto Rico en 1944, gracias a esta invitación de parte del gobernador Rexford Tocqueville para que fuese parte de esta transformación, ¿verdad?, de Puerto Rico, pero que fuera parte del Comité de Diseño de Obras Públicas, y que ciertamente entabla esta conversación con un cliente muy particular, que en este caso es el gobierno, ¿verdad? Pero el gobierno aquí en Puerto Rico, durante esa época, iba más allá, casi que supervisaba cómo es que iba a ser esta imagen
de esta arquitectura en Puerto Rico. Y uno de los primeros proyectos que realmente se empieza a ver cuál es la intención de Henry Klump aquí en la isla es la arquitectura que se establece en la casa Klump, en su propia casa. Que esto no es algo inusual. Los arquitectos modernos siempre utilizan el espacio doméstico como este espacio de laboratorio, ¿no? Lo peculiar es que él toma esta tipología del bungalow, que es muy similar a la arquitectura que desarrolla Antonín Nicodoma aquí en Puerto Rico y las que son tradicionales, pero hace modificaciones significativas para establecer un manifiesto de edificio, ¿no? Y obviamente hay una reinterpretación muy particular sobre cómo Henry Klump, un arquitecto que no es puertorriqueño, mira el espacio de la naturaleza, especialmente el jardín. Que curiosamente la arquitecta Beatriz del Cueto en una entrevista que hizo con otros arquitectos, historiadores, hace un señalamiento de que el verdadero proyecto de Henry Klump para la casa es el jardín, no necesariamente la estructura per se. Sin embargo, uno de los gestos principales que hace Henry Klump es remover, ¿verdad?, lo que serían los límites de lo que sería la casa, o sea, que expone la casa a los elementos de la naturaleza y compacta estos muros ciegos con una relación espacial que es muy similar a la de Frank Lloyd Wright, que dicho sea de paso es la única referencia o conexión que se tiene sobre la arquitectura aquí en el Caribe, ¿verdad? O sea que hay una conexión de los espacios a nivel programático, uno al lado del otro, muy similar a Frank Lloyd Wright. Y que inclusive propone experiencia que bordea entre el interior y el exterior, difuminando su relación espacial, ¿verdad? Casi que reinterpretando inclusive cómo es que uno puede exponer la vida moderna, pero en el trópico, ¿no? Con estas sillas de madera, con estos materiales propios y autóctonos, inclusive cómo la superficie moderna se vuelve no una sólida, sino una orgánica. No sé si hay un comentario sobre esto, porque inclusive hay se hace una producción, una utilización máxima del espacio, que inclusive utiliza las esquinas de la misma casa para habitar, ¿verdad? Como Henry Klump en una hamaca leyendo, ¿verdad? O escribiendo en este caso. No sé si hay un comentario. Sí, bueno, hay un comentario muy particular. Al ver estas fotos, yo tengo que mencionar que yo tuve la oportunidad de conocer esta casa, la visité en varias ocasiones y la última ocasión que la visité hace muchos años atrás, ya cuando yo era presidente del Instituto Americano de Arquitectos, capítulo de Puerto Rico, yo hice una entrega de premios precisamente en los jardines de esta casa. Ya el arquitecto Klump había muerto a ese momento, un fallecimiento trágico, un accidente. Él y la esposa murieron en el mismo accidente, pero la casa era hasta entonces preservada, como tú dices, los jardines eran bellos. Y es curioso que un arquitecto de origen alemán, que no estudió ni conocía Puerto Rico, sin embargo, viene a Puerto Rico y nos enseña a hacer esta arquitectura, esta reinterpretación de la arquitectura tropical, que lo lleva, lo comienza en su casa, en el ejercicio de su casa, pero que lo lleva a proyectos de mucha mayor envergadura y hace esta propuesta de arquitectura moderna tropical, si se le puede llamar así. Y nos da clase a nosotros y le da clase al Caribe entero. Henry Klump es ciertamente una figura con un talento sin igual hasta el momento y que va a ser muy seguido y lo vamos por otros arquitectos y lo vamos a ver prontamente. Adelante, continúa. Fíjate, me gustaría añadir algo en eso, porque yo creo que hay mucha influencia de Frank Lloyd Wright. O sea, para los que nos están escuchando y nos están viendo, Henry Klump estuvo al lado de quien fue su maestro en la escuela Taliesin, ¿no? Y hay muchas de las ideas de la escuela de la Pradera, que opuesto a Antonín Nicodoma, que es una copia estética, ¿no? sobre el estilo. Aquí hay una importación de cómo se establece una arquitectura en relación con su contexto, ¿verdad? Es importante ese comentario que estás haciendo, porque Antonín Nicodoma ciertamente logra replicar los detalles casi
casi de una manera idéntica, ¿verdad? Casi una copia de los detalles y del vocabulario de Frank Lloyd Wright en la época de las casas de la pradera. Pero en el caso de Henry Klum, luce más auténtico su actitud hacia la arquitectura. No hay una réplica de Frank Lloyd Wright, es simplemente un entendimiento de la filosofía del maestro y la aplicación de esa filosofía. De nuevo, es curioso, a diferencia de como habíamos visto en Brasil, en México y en Venezuela, como en Puerto Rico, sí la figura de Frank Lloyd Wright a través de Henry Klum y a través anteriormente de Nicodoma, sí llega con mayor fuerza a su filosofía y es aplicada y la vemos. O sea que eso es curiosísimo. Adelante, por favor. Claro, sí. Hay algo particular sobre que Henry Klum no solamente empieza a redefinir lo que sería el habitar de un espacio doméstico, también lo vemos como reinterpreta el espacio religioso en el trópico, ¿verdad? Hay algo muy particular sobre lo que es la iglesia del Beato Martín de Porres en la década de los 50, en donde ideas tan básicas como la reorganización a 60 grados de la planta, en donde puedes utilizar lo que sería la diagonal del espacio para no solamente maximizar su utilización, pero empiezas a reinterpretar esa piel, ¿verdad? Ya no es una piel puramente viva, natural, sino que empieza a tener una dimensión espacial, como lo vemos en esta área en la imagen a mano derecha, en donde hay una mayor conexión entre el exterior y el interior. Este es uno de mis proyectos favoritos. También he tenido oportunidad de visitarlo. Es un gran espacio. Esto queda en Cataño y yo invito a todo el que pueda llegar hasta este templo y visitarlo. Ciertamente es un gran espacio. No, mira, lo interesante son aquellos detalles, ¿verdad? Porque ciertamente uno quisiera en una iglesia ver el todo, ¿no? Pero son los momentos pequeños o casi como ocultos en donde la arquitectura de Henry Klum, cada elemento arquitectónico se convierte autónomo. Hay una cierta autonomía que solamente se logra aplicando este simple gesto de mover un recuadro a 60 grados y ya tiene la mayor utilización del espacio, ¿no? Pero ciertamente hace lecturas sobre un espacio público y un espacio íntimo que están evidentemente conectados uno con el otro. Entonces, hay una contribución significativa de Henry Klum con lo que sería el plan maestro del recinto de la Universidad de Puerto Rico, el recinto de Río Piedras. Y algo particular, porque ciertamente esta institución principal del país representa no solamente una cierta autonomía en lo que sería una libertad intelectual en la isla, pero también hay una imposición sobre un esquema urbano que ciertamente Henry Klum quiere desviarse, ¿verdad? Hacer como una época, una pre-era colonial que se utiliza el Spanish Revival, que eso es un estilo que el gobierno de Estados Unidos a principios del siglo XX utilizaba o que veía como algo que pudiera ser una herramienta de asimilación o que estuviese coexistiendo con ideas particulares de la sociedad puertorriqueña. Lo particular de Henry Klum es que al proponer este plan maestro decide que estos nuevos edificios estén orientados a 60 grados del plan maestro para definir qué es el campus original versus la relación espacial de este nuevo campus moderno, ¿verdad? Y que inclusive empieza, que esta es una de mis imágenes favoritas, en donde tenemos a Henry Klum viendo esta nueva contribución del plan maestro en la maqueta, pero el lenguaje que empieza a añadir sobre estos arquitectura moderna institucional, que tenemos las bandas horizontales típicas de Frank Lloyd Wright, pero la interpretación particular de redefinir esta piel, inclusive ideas básicas de la arquitectura moderna, como el proceso de Le Corbusier. No sé si hay un comentario ahí. Sí, no, sí, definitivamente. Primero sobre esta foto, es muy bonita la foto de la derecha. Ahí vemos a Henry Klum acompañado de un joven
entonces Jaime Benítez, que ciertamente le da el apoyo para que él pueda hacer esta obra. Yo conozco muy bien el recinto de Río Piedras, yo estudié ahí y yo disfruté mucho de estos edificios. Son muchas, la biblioteca, este edificio de ciencias sociales, el centro de estudiantes es una joya, la escuela de leyes, o sea, hay un legado, el museo que nunca se completó, solamente se hizo la primera de sus fases. Hay un legado exquisito de espacios de mucho calibre, muy tropical, amplios pasillos. Ciertamente fue muy criticado el que haya abandonado el antiguo cuadrángulo de la universidad, pero habla mucho de esa nueva imagen que se quería dar de Puerto Rico y qué mejor sitio para dar esa nueva imagen que en el gran proyecto cultural de Puerto Rico, que es la universidad, en su recinto principal en Río Piedras, y hay muchos ejemplos también, varios ejemplos muy buenos en el recinto de Mayagüez también, en el colegio, como se llamaba entonces. Fíjate, en adición a lo que está mencionando sobre cómo él se desvincula del cuadrángulo del campus de la universidad, yo creo que además de establecer un ejercicio sobre cuál es la imagen de estos edificios en primer lugar, hay una implicación sobre cómo inclusive la diagonal empieza a afectar la estética de estos edificios, ¿no? Y que para mí podría argumentar que ese es una reinterpretación de lo que sería el estilo Prairie, ¿verdad? O inclusive este lenguaje que vemos de Frank Lloyd Wright en el Guggenheim, ¿verdad? Esta expresión del estilo internacional con bandas horizontales. Aquí se ve claramente, ciertamente, Sí, en el centro de estudiantes aquí se ve claramente, bien Prairie, y tiene estas fuertes bandas horizontales que recuerdan a las bandas del Guggenheim, en este caso obviamente rectangulares, pero sí, aquí se ve claramente. Y lo peculiar es que no solamente hay una modificación formal, ciertamente se intenta integrar la diagonal en la planta, ¿verdad? Especialmente para definir espacios intersticiales que empiezan a ser no solamente abiertos, pero altamente iluminados en lo que sería en el centro de estudiantes, ¿verdad? Porque hay una misión detrás, ¿verdad? De parte de Henry Klum sobre el espacio institucional, ¿verdad? Un espacio que ciertamente debe contribuir a la sociedad puertorriqueña. Yo tuve la suerte de estudiar en un edificio, la antigua Escuela de Arquitectura de la Universidad de Puerto Rico, quedaba en un edificio de Henry Klum, y yo tuve la suerte de hacer mi maestría en arquitectura, hacerlo allí, y ciertamente fue un placer todos los años que pude vivirlo. Y aquí vemos el centro de estudiantes, que yo creo que tiene la mejor escalera de todo Puerto Rico, si no fuera que la mejor escalera quizás la tiene el Tribunal Supremo, que espero podamos ver en este programa más adelante. Pero ya ese no es de Henry Klum, pero esta es una excelente escalera que es muy abierta, muy airy, muy moderna. Sí, creo que tengo... sí, otra vista, pero mucho más enmarcada sobre cómo empieza a entablar una conversación con el terreno, ¿verdad? Pero de nuevo, es la banda horizontal y trayendo un poco de la reinterpretación de esa piel, ¿verdad? Pero una piel arquitectónica. Yo no sé si tú ves también aquí algo de Le Corbusier y sus columnas y su planta completamente libre. Diferente a la postura de su maestro Frank Lloyd Wright. Aquí estas columnas libres, sueltas, redondas, estos pilotis son típicos del Corbusier, o sea que él es capaz de integrar ambos vocabularios, y lo hace con una gran maestría. Además de trabajar, este es su mejor proyecto para mí, el Centro de Estudiantes, sin duda, trabajar la topografía de una manera magistral, cómo se entra por distintos lugares y cómo el edificio se acopla al sitio, en una actitud de sustentabilidad temprana,
cuando quizás no se le solicitaba eso al arquitecto. Sin embargo, él se sintió responsable de tener esa actitud. Se nos ha acabado tan responsable hacia el sitio. Se nos ha acabado el tiempo para esta primera mitad, pero ni modo. Continuaremos en la segunda mitad con Henry Klum y con otros arquitectos que fueron de gran importancia durante este movimiento moderno de la arquitectura en Puerto Rico, ¿verdad? Principalmente a partir del año 49 y de ahí en adelante hasta los años 70, principios de los 80. Pero nada, nos vemos entonces en la siguiente mitad. No se retire nadie. Es asunto de todos diseñar y crear de forma segura, sustentable y ecoamigable. Te hablamos sin matices, te hablamos en blanco y negro. Amigos, aquí de regreso. Esto es Arquitectura en Blanco y Negro. Yo soy el arquitecto Luis Vadillo Lozano y en este programa estaremos, como todas las semanas, compartiendo conocimientos válidos y útiles acerca de esta bella profesión de la arquitectura. Ahora, con la ayuda de las nuevas tecnologías, ustedes, además de escucharnos por radio, nos podrán ver mediante las redes sociales. Nuevamente, como les deseé en un principio, espero que se encuentren bien y en salud y les recuerdo que Dios nunca nos abandona. En esta segunda mitad del programa continúa conmigo nuestro coordinador de la Unidad de Historia y Teoría, el arquitecto Jesús Meléndez Vázquez. Jesús, en la primera mitad estuvimos ya adentrándonos en lo que es una de las figuras principales del movimiento moderno de la arquitectura en Puerto Rico, el arquitecto alemán Henry Klum, y comenzamos a ver algunas de sus obras. Vamos en esta segunda mitad a seguir adentrándonos en este movimiento tan interesante para Puerto Rico, una época de cambio donde Puerto Rico quería presentarse ante el mundo como un país del futuro, moderno, como una alternativa de sistema. Y esta arquitectura moderna llevaba ese mensaje y por lo tanto era apoyado por el oficialismo de Puerto Rico, tanto a nivel del gobierno central como a nivel de otros sectores importantes del gobierno, en este caso último, la Universidad de Puerto Rico. Pero habiendo dicho eso, continuemos entonces con la presentación. Claro que sí. Nos habíamos quedado un poco con Henry Klum simplemente para mostrar estas últimas imágenes donde ciertamente lo que es la biblioteca de la Universidad de Puerto Rico, que es una expansión, hay una curiosa importación de lo que sería el Brise Soleil, como lo conoceríamos de Le Corbusier, pero ciertamente en lo que sería la entrada oficial de la biblioteca hay una reinterpretación, ¿verdad? De ese Brise Soleil, pero un poco más con esta actitud, como una membrana translúcida, ¿no? Que yo creo que eso es algo que es constante en lo que serían los edificios de Henry Klum en Puerto Rico, no solamente aquí, pero también en la UPR de Mayagüez. Ahora bien, en el caso de los arquitectos puertorriqueños, Toro y Ferrer, es muy distinta la interpretación de esta arquitectura moderna. No es vista desde la óptica de un extranjero, sino desde una perspectiva local. Y en este caso, tal vez esto es un bold move de mi parte, pero yo diría que ellos son estos principales figuras que determinan la expresión de un modernismo puertorriqueño, ¿verdad? Especialmente entender el potencial de la arquitectura como un agente de transformación. Y presento esta imagen en perspectiva de lo que sería la Corte Suprema en San Juan, que se hizo en el 55, en donde Toro y Ferrer no solamente adoptan ese lenguaje de la arquitectura moderna, pero empiezan a identificar otros componentes que abonan, ¿verdad? Añaden a este lenguaje de arquitectura moderna, pero dentro del trópico, y que de cierta forma se define lo que es el concepto del tropicalismo aquí en la isla. Pero sobre todo, hay algo muy particular sobre cómo se utiliza esta arquitectura moderna del trópico como la imagen o revestir una imagen de las instituciones principales del país. Vamos a hablar de eso muy pronto.
By the way, hay un componente muy particular como la introducción del material del agua como un componente principal y obviamente una conversación entre la naturaleza y el interior exterior. Pero esta imagen, que es una postal, casi como resume esta esencia de lo que quiere ser esta arquitectura del trópico, especialmente en Puerto Rico, que es una que llama a esta idea de relación con los Estados Unidos, pero también que es firme, transparente, ¿verdad? Y que ciertamente tiene una cierta delicadeza con su contexto. O inclusive estas fotografías por la fotógrafa Paola Quevedo, ¿verdad? Que realmente capturan esta esencia del nuevo urbanismo o el urbanismo de la arquitectura moderna, que son estos edificios separados, ¿verdad? Que en comparación con los edificios del fondo se ven un poco más juntos, ¿no? Como informar en este sentido. Inclusive esta lectura simple, sobria, sencilla, ¿verdad? Sobre la configuración del edificio en respecto con lo que sería la infraestructura de la calle. Y el comentario que habéis hecho en la primera mitad, la escalera, que trágicamente no encontré una imagen con Henry Club, pero ciertamente esta es la formalización de lo que sería la escalera moderna en el trópico, que tiene, no solamente es elegante, pero también tiene una cierta textura, ¿no? Casi que orgánica en su expresión, en lo que sería cerca de la sala de juicio de la Corte Suprema. No sé si hay un comentario sobre este proyecto. Muchos comentarios. La firma de Tori Ferrer es una firma que personalmente me queda muy cerca. Mi suegro es el hermano menor de Miguelito Ferrer. Y ciertamente toda esta obra, pues para mí, muy familiar. Osvaldo Toro y Miguel Ferrer fueron dos destacados arquitectos muy jóvenes cuando fueron seleccionados para el proyecto que los catapultó, que es el proyecto del Caribe Hilton, que fue una competencia donde la mayoría de las propuestas, salvo la de Henry Klum, la mayoría de las propuestas eran propuestas de revival español, un poquito parecido a Meissner, y lo que Meissner estaba haciendo entonces, se estaba haciendo entonces en la Florida. Y solamente fueron las dos propuestas locales, Henry Klum y Tori Ferrer, las que vinieron con una actitud moderna, seleccionando finalmente a la de Tori Ferrer. Es bueno destacar que ese es el primer Hilton internacional que se hace en el mundo entero, y que luego la firma de Tori Ferrer continuó haciendo diseños para la Hilton en otros lugares del mundo. Tori Ferrer es una firma que se dedica más como que al gobierno de fuera, mientras que Henry Klum estaba muy entretenido y muy ocupado en lo que era la Universidad de Puerto Rico. Ambos hicieron cosas fuera de su ámbito, pero básicamente se repartieron a Puerto Rico de esa manera durante ese periodo de tiempo. Adelante. Fíjate, hay algo interesante sobre Tori Ferrer, y cuando mencionas la idea del gobierno del exterior. También uno podría argumentar que ellos logran desarrollar, sí, una introducción formal de lo que es el racionalismo dentro de la arquitectura, pero en el trópico. Como lo vemos en esta comparación de lo que sería el anexo del Capitolio versus el Capitolio en sí. O sea, hay un contraste completamente distinto entre los dos, pero que posicionan, o el gesto principal es que la arquitectura moderna tiene el mismo calibre, ¿verdad?, que esta arquitectura neoclásica de que se presenta en la arquitectura del Capitolio. Claro, tiene el mismo calibre, pero una de las cosas, de los atributos más positivos de la expansión del Capitolio, de las dos salas del Capitolio, es su humildad. Dos detalles que quizás no son tan evidentes para los que nos escuchan, los que nos ven, pero que los voy a mencionar para que pongan atención la próxima vez que estén cerca del Capitolio. La altura de las dos expansiones es la misma altura de los balcones del antiguo edificio.
esta geometría del Brisolei es el tamaño de los bloques de mármol del antiguo edificio. O sea que es una reinterpretación del antiguo edificio, pero decidió no expandirse como sí lo hizo, por ejemplo, el Capitolio de los Estados Unidos, que se expandió continuando y replicando exactamente la misma arquitectura. Aquí se asume una actitud mucho más moderna, mucho más mesurada, diría yo, con mucho respeto hacia la arquitectura preexistente, y a mí me parece que es una obra magistral. Estos dos bloques es una gran aportación a la arquitectura en Puerto Rico. Son dos Creo que, bloques sencillos, dos prismas, bien sencillos, ahí podemos verlo. right, por eso es que traigo esta elevación que fue desarrollada por Puerto Rico Historic Building Drawing Society, que realmente muestran esa expresión. Yo diría, Ahí podemos ver la altura de los volúmenes, que cae justo con la altura del friso del Capitolio antiguo. exactamente, pero obviamente como mencionas, es simplemente entablar una conversación, pero hay algo muy particular, porque es que a diferencia de Henry Klum, Toro y Ferrer buscan establecer un motivo, ¿no? Dentro de esta expresión de arquitectura tropical, ¿verdad? Que más adelante se entiende como el tropicalismo en sí. Pero ya ves, o sea, vemos a Toro y Ferrer teniendo este impacto no solamente en las instituciones principales del país, que hacen o inclusive fortalecen la imagen hacia el mundo sobre este Puerto Rico moderno. E incluso también lo hacen en el aeropuerto internacional, en donde hay, no sé si lo incluí, pero me parece muy fascinante la idea de tener lo que sería el hotel y esta secuencia de las banderas internacionales, dando otro signo de que, mira, estamos creciendo, hay un cambio no solamente político, pero también económico en la isla, y que ciertamente tienen momentos en donde logran definir o redefinir el espacio tropical. Esto es una interpretación completamente distinta a la de Henry Klum, ¿verdad? Ellos tienen una conversación formal con la naturaleza, casi como que domesticando esta naturaleza tropical para nosotros. Y claro, el proyecto que mencionaste sobre el Caribe Hilton, que en esencia, sí, hay una contribución sobre el cambio de las instituciones, de la imagen de las instituciones, pero uno de los primeros proyectos que logra marcar el inicio de la arquitectura moderna es un hotel, ¿no? En este caso, el Caribe Hilton, que como mencionaste es producto de una competencia. Pero aquí es donde formalmente se logra identificar o inclusive definir que existe una tipología de esta arquitectura habitar, o sería el balcón. Esto es una tipología típica de los hoteles, pero ciertamente hay una reinterpretación de parte de Toro y Ferrer. Sí, No sé si... perdóname, Jesús, hubo un momento en que te perdimos porque parece que se congeló o algo el internet, pero para un poquito rescatar lo que estabas diciendo, tienen que estar conscientes todos los que nos ven que esto es un edificio del 1949, se inaugura en el 49, se diseña antes. Y la fiesta de inauguración de este gran hotel fue casi a nivel de Hollywood. Eso fue una alfombra roja. Es el gran, el gran resort urbano del Caribe por mucho tiempo, y se construye con una necesidad, esto lo construye Fomento, lo construye con una necesidad de tener un lugar donde albergar a aquellas personas que comenzaban a venir a visitarnos, sobre todo para invertir en Puerto Rico, porque no habían opciones. Habíamos mencionado que estaba para ese momento el condado Vanderbilt y el Normandy exclusivamente, y estos se habían convertido casi que en residencias permanentes de muchas personas adineradas en Puerto Rico, viudas sobre todo, que se retiraban a vivir a estos hoteles. Entonces, se construye este hotel con ese propósito, y viene Conrad Hilton, viene a inaugurar el hotel. O sea que es el primer Hilton internacional, es ciertamente un punto de partida
para la figura de la firma de Tori Ferrer, pero para Puerto Rico. Para Puerto Rico. Es un toque de campana, como despertar. Aquí vamos a un futuro brillante que ciertamente lo fue por unas cuantas décadas. Adelante, por favor. Oye, me alegra que mencionaras sobre el rol del Banco de Fomento, o sea, el rol del gobierno de Puerto Rico, porque el Caribe Hilton, su motivación detrás se desvía a lo que nosotros habíamos visto en México, Brasil y Venezuela, que hay una idea de esta modernidad impulsada por la revolución, ¿no? O sea, que la arquitectura moderna sirve para hacer hospitales, escuelas y servir a los ciudadanos. Pero en Puerto Rico hay una actitud de reforma, ¿verdad? Que no solamente busca proveerle una imagen a los ciudadanos, pero también busca establecer esta conexión con el extranjero, ¿verdad? O personas que vienen para Puerto Rico. O sea, es como mejorar esta infraestructura para todos. Y el Caribe Hilton es uno de esos primeros proyectos que logra establecer ese camino y producción de arquitectura moderna en Puerto Rico. Y que inclusive, ¿verdad? Este gesto de cómo el bloque que es diferente a Henry Club, no hay una diagonal per se en su totalidad, pero busca tener esta presencia con esta membrana translúcida, ¿verdad? Casi que uno puede ver la subdivisión de las habitaciones. Sin embargo, es curioso, no sé si tuviste la oportunidad o has tenido la oportunidad de ver la propuesta que hizo Henry Club para el Caribe Hilton en la competencia. Es una propuesta muy similar, son propuestas muy similares estas dos. Es un mundo bien optimista, es un mundo de jóvenes, todos eran jóvenes entonces, ahora los recordamos como viejos, pero Muñoz era una persona joven, Teodoro Moscoso era una persona joven, Jaime Benítez era persona joven, y ciertamente Tori Ferrer eran personas muy jóvenes entonces, y estaban haciendo un Puerto Rico moderno en ese momento. Adelante. No, hay un comentario, porque curiosamente, a pesar de que estoy muy emocionado por hablar de Tori Ferrer, durante esa época, cuando el historiador norteamericano Henry Russell Hitchcock hace un comentario sobre el Caribe Hilton en el libro Latin American Architecture After 1945, después de 45, hace este comentario sobre que la arquitectura puertorriqueña tiene este sabor norteamericano, ¿verdad? Que otros áreas de Latinoamérica. Yo creo que no se logra realmente interpretar esta arquitectura de Tori Ferrer como una racional, una que intenta establecer un lenguaje particular para poder seguir desarrollándose en Puerto Rico, que antes de eso no lo teníamos, ¿no? O sea, que esto es como un consenso de la ideología en términos de la arquitectura aquí en la isla. Y obviamente otro precedente que para mí amplifica aún más estas ideas de parte de Tori Ferrer es lo que sería el Hotel La Concha, ¿verdad? Pero encontré esta fotografía ya culminando su construcción, en donde estos detalles, este motivo de la arquitectura tropical moderna es muy similar a este superbloque de la unidad de habitación de Corbusier, pero con lo que sería esta estructuras onduladas, ¿verdad? Como lo que sería el restaurante de la Concha, ¿verdad? Que es muy similar a esta expresión de Félix Candela. Félix Candela, te voy a decir, sí, obviamente el restaurante La Perla, que es como se llamaba el restaurante en un principio, hay mucha influencia de Félix Candela, o sea que tenemos aquí una gran mezcla. Se ve un Le Corbusier al lado de un Félix Candela, es interesantísimo, muy interesante ese contraste. Y también lo curioso sobre cómo es que se mantiene esta rigidez versus lo informal en la parte del fondo, ¿verdad? Enfrentando casi que la ciudad o diciéndole, basta, vamos a organizarnos enfrente del mar, de la playa en este caso. Inclusive cómo es que la idea del motivo de estas estructuras onduladas se convierte en un lenguaje principal de esta arquitectura tropical y racional, ¿verdad? Que no es solamente una posición ornamental, es una arquitectura puertorriqueña per se. Y es un nuevo orden urbano el que está planteando. Tenemos que recordar que esto queda al lado del condado Vanderbilt, o sea que era un gesto fuertísimo el que está haciendo. Hay muchas otras obras de Tori Ferrer y de otros arquitectos del movimiento moderno que tendremos que dejar
en Puerto Rico que tendremos que dejar para otro programa, porque este programa se nos acabó el tiempo en este programa ya, o sea que tendremos que recogerlo en un futuro programa. A mí me gustaría también llegar hacia la arquitectura moderna en Ponce, si podemos llegar eventualmente. Pero por el momento hemos terminado. Jesús, excelente como siempre. Muchas gracias por tu apoyo. Gracias a la Universidad Pontificia por esta oportunidad. Y gracias a todos los que nos han acompañado durante esta hora. Espero que el programa haya sido de su agrado. Recuerden, este programa Arquitectura en Blanco y Negro está todas las semanas con ustedes compartiendo grandes ideas y grandes conocimientos acerca de lo que es esta profesión de la arquitectura. Sin más nada, me despido de todos. Hasta la próxima semana. Yo soy el arquitecto Luis Badillo Lozano y quedo agradecido de su acogida. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Todos vivimos en sintonía con la arquitectura. Queremos escuchar tus ideas, dudas y preocupaciones. Escríbenos a arquitecturaenblancoynegro@pucpr.edu. Arquitectura en Blanco y Negro es una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.